en ese contexto, un Congreso que debilita la estructura legal de la que hace uso el Poder Judicial y el Ministerio Público, nos deja francamente desamparados. Diana Pérez es abogada, penalista del estudio Juralex, nos acompaña para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y ya absolver tus consultas y dudas que tengas al respecto. Muy bien. A ver, varias leyes aprobadas por este Congreso que apuntan a debilitar el ejercicio de investigación, sobre todo del Ministerio Público, ¿no? Por ejemplo, disminuir los plazos de prescripción para los delitos de corrupción. Ese es uno de ellos. Explícanos en sencillo en qué consiste y cómo beneficia a quienes están siendo investigados. Bien, hay que entender en cuál es el contexto, ¿no? Teníamos una ley anterior, bien, que en búsqueda de buscar elementos contundentes para poder llevar adelante una investigación de forma indiscriminada, teníamos un plazo que finalmente de alguna forma u otra afectaba el derecho fundamental de las personas a ser investigados en un plazo razonable. El Congreso, evidentemente, donde hay un porcentaje importante de congresistas que vienen siendo investigados, pues saca una nueva ley y dice, pone un límite, un año. Si tú, fiscal, en un año no encuentras, pues sencillamente esto tiene que ser archivado. Aun cuando el caso sea complejo, como se trata de organizaciones criminales. Correcto. Y hay que entender adicionalmente a ello que junto con este tipo de leyes también han habido una serie de modificaciones que van con el tema de la ley del crimen organizado, la modificación del tipo penal del artículo 317, que justamente hasta hace muy poco hemos escuchado en distintos medios de comunicación que la presidenta del Poder Judicial pues está promoviendo una iniciativa para poder regresar al tipo penal anterior. O sea, a ver, para entender, porque hubo mucha polémica y hubo un retroceso en estas modificaciones que se hicieron a la ley de crimen organizado. Al día de hoy, ¿cómo está? ¿Qué es lo que aplica? ¿Qué delitos están incluidos dentro de esta figura de crimen organizado? Fíjate, Pamela, que actualmente este tipo penal realmente es un tipo que dificulta a los operadores de justicia, ya sea a nivel fiscal, ya sea a nivel del Poder Judicial. ¿Por qué? Antes, lo que decía el tipo penal era el que promueve, ¿no? 3 o más personas. Actualmente hablamos para hablar de organización criminal, de una estructura compleja. ¿Cómo puede hacer un fiscal para aprobar una estructura compleja? Y otra valla también que ¿cómo coloca... se define una estructura compleja, además, ¿no? Otra valla que le pone la actual norma, o el actual artículo 317, es que te pone el umbral. Delitos graves, mínimo 5 años, igual. Okay. ¿Y eso qué implica? Que algunos delitos que están vinculados con temas de corrupción, pues ya no entran dentro de ese casillero, por así decirlo. Criminal, por ejemplo, cohecho. Por ejemplo, ¿Qué otros tráfico de influencia. Hay algunos delitos de corrupción de funcionarios que evidentemente el extremo mínimo de la pena tiene 1 año o 2 años. Veas el delito, por ejemplo, de concusión. Entonces, obviamente, este tipo de modificaciones atentan contra los tratados internacionales que el Perú es Estado parte. Véase, por ejemplo, la Convención de Palermo, véase, por ejemplo, también los casos que tienen que ver contra la corrupción que viene en el país. Claro, claramente lo que ha hecho este Congreso, que tiene un porcentaje importante de congresistas y líderes políticos siendo investigados bajo la figura de organización criminal y otros delitos de esa índole de corrupción, se están curando en salud. O sea, no solo están eso, protegiéndose de preparando un camino. Claro, preparando el camino, o sea, prospectivamente, para que ningún político que en colusión
con una o con dos o más personas puedan entrar en la tipificación de organización criminal, que creo que es la más gravosa en cuanto a penas. Pero fíjate, Pamela, que ya no estamos hablando de dos o más personas, sino que para poder constituir una organización criminal no solo basta que sea una estructura compleja, la repartición de roles, sino que tiene que ser de 3 o más personas con la comisión de delitos graves que tengan el extremo mínimo, la pena de 5 años para arriba. Igual para arriba. Ok, entonces eso los congresistas se blindan y blindan a los colegas que lleguen después. Respecto a la lucha de contra la criminalidad organizada, porque hoy tenemos bandas de extorsión, de sicariato, de trata de personas, organizaciones que se dedican a la tal ilegal, todas las actividades económicas, por ejemplo, ilegales. Por supuesto. O sea, un fiscal va a tener que demostrar en cada caso que hay un cabecilla, como el organigrama de esta organización criminal. En efecto, Pamela, lo que debe saber tu audiencia es que con estas últimas reformas que ha hecho en estos últimos tiempos el Congreso, si bien daría una sensación que se está luchando contra la criminalidad, de repente aumentando las penas, en esencia los operadores de justicia pues la tienen un poco complicada, porque antes, con la antigua tipificación del artículo 317, por ejemplo, el que promueve la comisión de 3 o más personas y el umbral de la pena era de 4 años, ¿no? Tenía de repente un poco más de facilidad para que pueda combatir el crimen organizado. Okay. Sin embargo, ahora eso es más difícil, claro, ¿no? Y no solo ello, sino que también, junto con ese tema de esta situación, tenemos especies de candados, porque la Fiscalía evidentemente pues no va a poder hacer al 100% de calzar los hechos y subsumir pues a la norma. Correcto. Y entonces frente a la población se siente una especie de inseguridad ciudadana. Pero evidentemente pues los fiscales están para aplicar lo que dice la norma. No necesariamente. Ahora, su criterio. Algo importante que también debe saber tu audiencia, Pamela, es que estos cambios, ¿por qué se dan? Hay que entender que en los últimos tiempos hemos tenido bastantes prisiones preventivas contra expresidentes. Correcto. Entonces, de alguna forma u otra, había una sensación de que en efecto, más o menos, había como una especie de abuso del tipo penal de organización criminal. Para todo, organización criminal. Entonces, por ahí el Ministerio Público o los fiscales que están viendo estos casos que son emblemáticos tendrían que también hacer una revisión. Así es. No sé si un mea culpa, pero hacer una revisión, porque, a ver, el señor Pedro Pablo Kuczynski no lo vamos a salir a defender, pero el hombre está ¿cuántos años siendo investigado? Años. Supuestamente su organización criminal era su chofer y su secretaria. O sea, la verdad es que no hace mucho sentido. Son 7 años de investigación. Uno se pregunta, lo mismo que la señora Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Si ya los elementos son sólidos, ¿no? Se pasa a la siguiente etapa, se va a juicio oral. En el caso de la señora Fujimori, nuevamente, no vamos a defender aquí a nadie, pero ¿cuántas veces le han regresado ese expediente hasta que se ha anulado y ha vuelto, ¿no?, a la etapa de acusación? Es que lo cierto, Pamela, es que sin ir en contra de la marea, pero también es cierto, recogiendo tu premisa, es que hay muchos fiscales que tampoco están lo suficientemente preparados para poder llevar una buena investigación, o como lo que has indicado, si ya tienes suficientes elementos de convicción, llegan a un control de acusación o previo a un control de acusación a una prisión preventiva y se lanzan con 100 elementos de convicción. Oye, un momentito, si tú ya tienes fuertes elementos de convicción, basta y sobra con ya exageradamente 10 elementos de convicción para decir esto vincula con este delito, para que puedas seguir en una siguiente etapa. O sea, digamos que esta situación ha generado esta reacción política desde el Congreso de la República, que es como un boomerang para el tema de la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada. No solo eso, Pamela, sino que junto es tan importante este delito porque va de la mano con delitos gravísimos que tienen que ver con la extorsión, con el sicariato. Claro. Véase nomás al norte del país qué es lo que está sucediendo, lo que es tala, la minería ilegal, o sea,
Hay tráfico de personas, trata. Ahora, otros dos temas para que no se nos queden. El tema de la colaboración eficaz. Se ha encorsetado el tema de la colaboración eficaz, el tema de los allanamientos en los que se exige para hacer un allanamiento la presencia de un abogado, o el tema de la prohibición de incautar bienes vinculados hasta que una sentencia. Hasta que no haya una sentencia. Nuevamente, todo esto juega en contra de la posibilidad de hacerse de pruebas, ¿no es cierto?, o de resguardar patrimonio que luego permita al Estado resarcirse de los delitos por los que puedan ser condenadas estas personas. Por supuesto. De todas maneras, hay situaciones que incluso estas modificaciones, como muy bien has mencionado, de este informe que ha transmitido la HRW, genera un impacto negativo a nivel internacional. La colaboración eficaz. O sea, se restringen los plazos y se exige grabar las declaraciones. Eso es un contrasentido, totalmente. ¿Por qué? Porque hasta la última modificación que existe te da hasta máximo, por ejemplo, para casos complejos, un plazo hasta 16 meses. Pero valgan verdades, Pamela, en 16 meses realmente los fiscales que tienen que ver con crimen organizado pueden recabar información, por un lado. Por el otro está cómo expones a ese, porque valgan verdades, es un delator que está buscando obtener un beneficio, grabarlo. A todas luces, eso también contraviene contra el derecho de la persona porque lo estás poniendo en riesgo. Es evidente. O el hecho de que sencillamente de alguna manera u otra se pueda filtrar esa información. Bueno, véase hace poco nomás qué es lo que ha sucedido con lo que hemos escuchado, colaborador eficaz, José Miguel Castro, que está vinculado con el caso de la señora Susana Villarán. Se presume que ha sido un asesinato, todavía no se sabe. No sé cuáles son los resultados. Pero mire, es extraño que se demoren tanto, ¿no?, en informar. Y también ahí está el llamado de atención a las autoridades fiscales porque no tomaron sus previsiones para que de repente hayan llegado a tiempo con una sentencia, porque si no, no sirve. Como es un proceso paralelo, es como si no existiera. Correcto. Entonces sí, por ahí hay situaciones que mejorar de ambos lados para que no exista esta sensación de impunidad. Porque hacia afuera, internacionalmente, si las miras de formar parte de la OCDE, sencillamente esto es un serio llamado de atención, porque frente a la ciudadanía lo que se ve es que el incremento de la criminalidad está, pero a pasos agigantados, ¿no? Y va acompañado de la restricción de herramientas para el Ministerio Público y el Poder Judicial. Así es. ¿Cuál es el peligro de esta obligatoriedad de que haya un abogado durante el allanamiento? Todos entendemos que un allanamiento tiene este efecto de sorpresa y poder sorprender al investigado. Y poder recabar información que de otro modo no tendría de pruebas. El caso más emblemático, creo, en esta época es el allanamiento en la casa de la señora Dina Boluarte y se encontraron las tarjetas de las joyas del reloj. O sea, claro. Obviamente, respecto de ese punto, ha habido bastantes cuestionamientos, Pamela, porque incluso se llegó a indicar que esta reforma no era tanto así como una reforma, porque incluso había un tema que se estaba haciendo una reforma respecto de una ley que ya estaba derogada. Entonces, es obvio que cualquier ciudadano que está siendo investigado, para garantizar su debido proceso, tiene que estar asistido por un abogado, porque si no, esto mañana más tarde puede generar una nulidad. Y eso evidentemente no se desea, ¿no? Entonces, es un duro golpe porque obviamente para poder los fiscales llegar a ejecutar una medida de allanamiento tiene que ser sorpresivo. Claro. Porque si no, está claro pues de que se le cae el caso, se pueden destruir pruebas, ¿no? Entonces eso dificulta a la tesis, obviamente, de lo que puede estar planteando la fiscalía. Tal como está planteado ahora, llegan, tocan la puerta, vamos a hacer un allanamiento. Ok, pero que esté mi abogado. Y hasta que no llegue el abogado, la autoridad policial y fiscal no puede ingresar a la oficina, al local, al inmueble que va a ser allanado. Y mientras que suceda eso, también la fiscalía tiene que tener un plan B. Porque obviamente ya está así, pero no por estar la ley en estos términos, la fiscalía puede dejar de operar. Tiene que tomar sus previsiones para que pueda golpear contra el crimen organizado.
Eso es, Pamela. Ok. Y finalmente el tema de la prohibición de incautar bienes vinculados a crímenes hasta que no esté además, condena firme, por lo menos en segunda instancia, o suficiente con primera instancia. Mira, esta situación de las incautaciones, justamente también hay algo parecido a lo que te mencionaba con el tipo penal de crimen organizado. Es que acá cuando se decomisa, ¿no? Hay un abuso de ciertas situaciones que cuando, a pesar que pueda haber una situación que a la fiscalía se le muestra, oye, esto no corresponde a tema de crimen, ¿no? Te muestro toda mi documentación, pero para mí va el archivo. En todo caso, anda a ver al tema de extinción de dominio. Para extinción de dominio sí hay, porque la otra fiscalía no ha investigado bien y se llevaron tu dinero. Entonces, ¿qué debido proceso hay ahí? Entonces, yo creo que como en todo, siempre tiene que haber de alguna manera u otra un justo medio, respetando las garantías y los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Porque no puede ser, tampoco podemos ir al extremo de que en la búsqueda de la lucha contra el crimen organizado atropellemos derechos fundamentales. Correcto. ¿Por qué? Porque vivimos en un Estado democrático de derecho. Es eso, ¿no? ¿El punto medio cuál sería en ese caso? Que evidentemente tiene que haber una interoperabilidad en las instituciones, de que no se puede dar el caso de que si la fiscalía, supongamos, de lavado de activos dice no hay delito, archivo, pero como yo tengo acá el archivo, voy a la otra, en este caso al de extinción de dominio, dice no, pues para mí no ha revisado bien. ¿Se imagina? ¿Cómo hago? ¿Cómo recupero mi dinero? Pero si te he demostrado que tengo toda la documentación. Claro. Entonces, eso sí, desde mi perspectiva, creo que es un abuso de derecho, ¿no? Por eso le digo que tiene que haber esta comunicación entre ambos, ¿no?, sectores, para que no exista, no, esa fiscalía no investigó bien. Y como no investigó bien, para mí si hay delito, te sanciono. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo, no? Bueno, ok, todo esto se puede revertir con un Congreso que esperemos haga revisión de cada una de estas normas aprobadas. Por supuesto. ¿No? Y devolverlas a como dices, a un punto medio en el que no se vulneren derechos fundamentales, pero que permitan perseguir y castigar el delito. De acuerdo contigo, Pamela. Sobre todo el hecho de que no se esté preparando pues el camino legal para que una vez que salga queden libres en la impunidad, ¿no? Esa es un poco la situación, Pamela. Diana, muchas gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación, Pamela. Hacemos una pausa y regresamos.